Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida aquí al canal de YouTube. Estamos listos para poder continuar aprendiendo de la palabra de Dios en esta semana. Ahora estudiaremos el capítulo número 3 del libro o de la carta a los Colosenses y estaremos enfocados en un punto que realmente va a ser importante entender. ¿Cómo es posible vivir en la tierra pero con una mente en el cielo? Interesante, ¿verdad? No siempre es fácil, a veces por el día a día, por el trabajo, por el trajín, solamente estamos pensando en sobrevivir en este día o en construir los sueños que tenemos en este tiempo. Pero hay un mandato: tener una mente celestial, vivir en la tierra, pero con los ojos en el cielo. ¿Cómo es posible eso en la práctica? Bueno, la lección en el día o la lección de esta semana, lección número 11, justamente lleva por título Vivir con Cristo. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarte a orar, así que donde estás, vamos juntos a pedir la dirección de Dios. Querido buen Dios, muchas gracias. Es una nueva oportunidad en este día que tú nos estás dando para seguir conociendo más cómo poder tener esta mente puesta en el cielo, aun cuando vivamos aquí en la tierra. Que los desafíos que se presenten a lo largo de este estudio, que la esperanza que tú nos muestres, Señor, ayúdanos a poder ver todo lo que estudiaremos siempre pensando en lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Quédate con cada uno de mis amigos que están al otro lado de la pantalla, aquellos que sufren, aquellos que claman, aquellos que esperan un milagro. Tu poder, tu presencia está en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El día domingo de la lección lleva por título Mentalidad celestial. ¿Cómo es posible tener mente puesta en el cielo, pero con los ojos aquí en la tierra? Vamos a averiguarlo. Para eso vamos a Colosenses, capítulo número 3. Y voy a leer el versículo número 1 al versículo 4. Así que la Biblia dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí hay un punto central en el estudio que lo voy a revelar más adelante. Pero en un principio, lo que Pablo está planteando es que en la vida hay dos tipos de personas, o hay dos grupos muy identificados. Un grupo que busca las cosas de arriba, pero hay otro grupo que busca las cosas de la tierra. Hay un grupo que su mente está puesta en las cosas celestiales y otro grupo que su mente está puesta en las cosas terrenales. Ahora, este punto es interesante porque lo que Colosenses capítulo 3 va a intentar describir es cómo se debe vivir la vida cristiana en esta tierra. Así como hay dos grupos, tenemos que entender que también entonces hay dos estilos de vida diferentes. Un estilo de vida guiado por la carne y otro estilo de vida guiado por el espíritu. Un estilo de vida con tendencias humanas pecaminosas que no existe forma de dejar aquello, y una tendencia aún en la condición humana, pero guiado por el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿en qué naturaleza, en qué estilo de vida, en qué grupo me encuentro yo? Y la otra pregunta, que creo que es la más importante, sería, si yo estoy mirando las cosas en la tierra, ¿qué puedo hacer para mirar las cosas del cielo? Si yo estoy guiado por el poder humano y mi tendencia humana pecaminosa, ¿qué puedo hacer para que el Espíritu Santo tenga poder en mi vida? La respuesta a estas preguntas está al inicio del texto, del versículo 1, donde Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo.
para resucitar, ¿qué tiene que haber antes? Muerte. Pablo está hablando de la necesidad de morir para resucitar. La necesidad de morir para pasar de mirar las cosas terrenales a mirar las cosas celestiales. La necesidad de morir para dejar esa tendencia humana pecaminosa y empezar a vivir por el poder del Espíritu Santo. Para pasar de uno a otro, para pasar de mentalidad terrenal a mentalidad celestial, lo que necesitamos es morir y resucitar. Ahora, alguien se preguntará y dirá, pastor, pero ¿cómo es que voy a morir? ¿Y si no resucito? Bueno, es que no está hablando de una muerte física. ¿De qué muerte y de qué resurrección está hablando aquí el apóstol Pablo? Entonces, para entender, yo quiero que me acompañes a Romanos capítulo número 6. Porque allí Pablo escribió lo siguiente. Versículo número 2. Dice la palabra de Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, Pablo está usando el mismo término, morir para resucitar. Pablo dice, ¿cómo pues vamos a vivir en el pecado si ya hemos muerto al pecado? Y alguien dirá, pastor, ¿y cómo es que se muere al pecado? La explicación está en el versículo 3. Pablo dice, ¿o es que acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿cuál es el punto central aquí? El bautismo. Yo ya te expliqué en la semana anterior que el bautismo bíblico, el bautismo aceptado por Dios, es el bautismo por inmersión, cuando la persona es sumergida en el agua. Ahora, el punto central para Pablo, para pasar de muerte a vida, es el bautismo. Es la decisión del bautismo. Qué interesante lo que Pablo aborda ahora en el versículo 4. Él dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, si alguien de ustedes quiere pasar de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza, si alguien quiere dejar la vida vieja para pasar a una vida nueva, no es simplemente deseo, no es simplemente oración, no es simplemente anhelo, es decisión. ¿De qué? De bautizarse. Y no solamente decidir, es hacerlo. Por eso, bendito sea todo aquella persona que me está viendo y ya fue bautizado por bautismo de inmersión. Porque el haber sido bautizado por bautismo de inmersión te dice que hoy tú puedes empezar a ver las cosas celestiales. Pero para tomar la decisión de bautizarse, cada ser humano tiene que tomar la decisión primero de morir al yo. Y esa es la decisión más difícil. Increíblemente, a mucha gente le cuesta morir a su orgullo, le cuesta morir a su egoísmo, morir a su autosuficiencia, morir a su propia voluntad. Pero imagínate que por no querer morir a tu orgullo, por no querer morir a lo que tanto daño te ha hecho, imagínate que te vas a perder la posibilidad de mirar las cosas celestiales. Imagínate que tú, por más que tengas la opción de bautizarte, que tengas la libertad para hacerlo, imagínate que no la hagas, que no tomes la decisión. Realmente pasarías toda tu vida en esta tierra mirándolas. Por eso Pablo dice en el versículo número 3, porque habéis muerto, lo que hemos explicado, al bautismo fuiste sepultado y resucitaste simbólicamente, y vuestra vida está escondida con Cristo. Qué lindo, hermanos. Es decir, ya el sentido de tu vida, el propósito de tu historia, ya no está en lo que has intentado. Ahora el sentido de tu vida está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque te has entregado a Él, porque le has dado tus miedos, le has presentado tus temores. Versículo 4 tiene una meta, un objetivo, el bautismo.
¿Y cuál es el objetivo? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, y cuando Pablo habla de manifestarse, habla en relación a la segunda venida, es decir, cuando Cristo venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, el propósito del bautismo no es decir, me bauticé, ahora sí hago con mi vida lo que quiero. No, el propósito del bautismo es uno, es el primer paso que has dado para que tu carácter sea transformado y semejante al de Cristo Jesús. Pero tal vez alguien se pregunta, pastor, ¿a qué cosas específicamente tengo que hacer morir? Vamos entonces al día lunes de la lección. El día lunes de la lección lleva por título Acabemos con lo terrenal, que en otras palabras sería haz morir al viejo hombre. Por eso el versículo número 5, quiero leerlo ahora, dice así, Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir, antes de hacer morir hay que resucitar. En otras palabras, antes de querer cambiar el carácter, antes de querer transformar nuestra mente, hay que bautizarnos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Haz morir lo terrenal en vosotros porque ya fuisteis resucitados por el poder de Cristo. Está claro. ¿A qué cosas específicas hay que morir? Y el texto dice, fornicación. Ya voy a explicar más adelante el término. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Qué interesante, porque al inicio Pablo dice, ya resucitaste. Pero Pablo luego dice, no, tienes que hacer morir. ¿Cómo es entonces? ¿Hemos resucitado y tenemos vida nueva y ya murió el viejo hombre? ¿O hemos resucitado y el viejo hombre todavía continúa con nosotros? Lo que pasa es que los versículos 1 al 4 es lo que ya somos en la mentalidad de Cristo, lo que ya somos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero lo que el versículo 5 revela es lo que todavía muchos cristianos tienen en su corazón. El versículo 5 es todo aquello que aún permanece en nuestra vida y que probablemente incluso sea mucho más grande y sea mucho más visible que la vida nueva que Dios ya nos dio. Ese es el peligro. Y por eso Pablo es que enumera varios pecados. Pecados visibles o exteriores, como la fornicación, como la impureza, y luego va a las cosas interiores, a las del corazón, como las pasiones desordenadas, como los malos deseos y como la avaricia. Va de lo externo a lo interno, básicamente para plantearnos hoy una pregunta. ¿Quién está controlando tu mente? ¿Quién está controlando tus decisiones? Esto es increíble, hermanos, pero todo lo que hacemos parte de la forma como decidimos las cosas. Y decidir tiene que ver con la razón, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el hecho de cómo estamos alimentando nuestra mente día a día, con qué la estamos alimentando, qué cosas de bien, de valor hay aquí que nos puede llevar a tomar buenas decisiones. Porque si en mi cabeza, si en mi mente yo me alimento con cosas malas, con cosas pecaminosas, ¿cómo entonces voy a querer mostrar algo bueno en mí? Si solamente hago cosas para satisfacer mis necesidades, pero no hago cosas para transformar mi vida, entonces es muy difícil. Hay una necesidad de ver continuación en lo que hacemos. Ahora, cuando Pablo habla de la fornicación, Pablo utiliza la palabra griega porneía. Y es interesante porque la palabra porneía tiene que ver con todo lo que es inmoral sexualmente. Por eso va a hablar de la fornicación, pero también habla de la pornografía. También habla de cualquier otra cosa sexual que pueda estar dañando nuestra mente
y por lo tanto dañando nuestras decisiones. Y si daña nuestra mente y daña las decisiones, daña el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Así como en la fornicación está también la impureza. Y la impureza tiene que ver con el hecho de que en nuestra mente haya cosas tan malas que se exteriorice. Y vamos a enfocar de eso más adelante. Pero luego habla de las pasiones desordenadas. Qué interesante. Las pasiones desordenadas también tienen que ver con lo que maquinamos en la mente, con lo que pensamos íntimamente de alguien, de algún hombre, de alguna mujer. Pasiones que están guiadas por las emociones. Emociones que si no son bien gestionadas pueden ser de mucho dolor, puede tener consecuencias muy duras. Y quizá alguien me está viendo que tristemente ha caído en la fornicación, que ha caído en la porneía, que ha caído en la impureza, en las pasiones desordenadas, en los malos deseos, y lo que está viendo ahora en su vida son resultado de esas malas decisiones. No hay felicidad en el hogar, no hay felicidad personal, no disfrutas nada. ¿Por qué? Porque estás con las cosas terrenales del mundo. Esto te va a mantener atado a lo terrenal. Si permaneces en estos pecados, por más que mires al cielo, por más que anheles el cielo, no te sirve. ¿Sabes qué necesitas? Lo que necesitas primero es rendirte al Espíritu Santo. Ríndete. Dile que ya no puedes más. Y ese rendirse implica reconocer que necesitas ayuda. Reconocer que hay una condición en tu vida a nivel interior o a nivel exterior que ya no puedes manejarlo. Que creías en algún momento inicial que podías manejarlo. Que tenías el control. Pero hoy te sobrepasó. Hoy ya no puedes más. ¿Qué necesitas hacer? Ríndete al Espíritu Santo. Tú que ya te entregaste a Cristo, tú que ya te bautizaste, tú que ya moriste o debiste haber muerto a todo lo que es pecado, hoy tienes la posibilidad de nacer para una vida nueva, porque ya te entregaste a Cristo. Tú que me estás viendo y escuchando y no te has entregado a Cristo, por más que tienes la opción de poder bautizarte, pero permaneces en el pecado, difícilmente vas a encontrar algo para ti, sinceramente. Porque es como decirle a Dios, te amo, pero no querer casarte. Es así. Ah, no, yo sí te amo toda la vida, le dices a tu pareja. Ah, pero matrimonio no. Compromiso no. Entonces, ¿qué tipo de amor es ese? Y disculpe que use este ejemplo, pero es que es la verdad. Lo mismo pasa con Dios. Decimos, Dios, yo te amo, te amo. Pero no, bautismo no, compromiso no. Estoy bien así. Entonces, no pidas vida nueva, no pidas cambio, no pidas el Espíritu Santo en tu vida. Si no quieres tomar las decisiones para empezar a mirar las cosas celestiales. Como dice la lección, acabemos con lo que es terrenal. Entonces yo te pregunto, ¿quién está gobernando tu mente ahora? ¿Qué cosas gobiernan tu mente? Si nosotros mantenemos y poseemos los deseos terrenales y no los dejamos, muy difícil, casi imposible va a ser empezar a mirar las cosas con una mente espiritual. Alguien dirá, pastor, pero si yo ya me bauticé, ya pues que Dios haga su obra. Claro que Dios va a hacer su obra, pero la gracia que has recibido no exime la responsabilidad que tienes de hacer morir a tu viejo hombre con el poder del Espíritu Santo. Pero aquí surge probablemente alguna otra pregunta. ¿Cómo puedo morir a esto? ¿Qué debo hacer? Vamos entonces al día martes de la lección. El día martes de la lección lleva por título Renovación en el conocimiento. Y disculpen si hay una música de fondo, no me había percatado de ello, pero ya está quitado. Vamos al día martes. El día martes está enfocado en los versículos 6 al 11.
Yo voy a empezar leyendo el versículo 6 donde dice, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas que hemos visto, fornicación, impureza, malos deseos, pensamientos desordenados, viene la ira de Dios. Ojo aquí, cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos un proceso natural de vivir en el pecado. Vivimos en el pecado, va a haber separación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces las tragedias que pasamos en la vida, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual, las tragedias, las crisis que pasamos, no son prueba de Dios. No siempre es prueba de Dios. Son consecuencias muchas veces de vivir en la fornicación, de vivir en tu impureza, de vivir con pasiones desordenadas, en la avaricia, en los malos deseos. Es consecuencia. Y eso no es prueba de Dios, amigo. Pero que no sea prueba de Dios no significa que Dios no quiera ayudarte. Claro que Él quiere hacerlo. Por eso tu vida no está sentenciada. Tu vida no está arruinada. Estás vivo, estás viva. Puedes respirar para que alces tus ojos al cielo y en Cristo Jesús encuentres el camino. Y ese camino Él ya lo trazó. Solo tienes que ir a Él. Y lo que Pablo dice en el versículo número 8 también es interesante. Él dice, por ahora, o pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Hay un segundo grupo. ¿Cuál es ese segundo grupo? Deja la ira. Qué interesante. Deja el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Voy a explicar. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, el viejo hombre se manifiesta de muchas maneras. Porque alguien puede decir, pastor, gracias a Dios mi pecado no es la fornicación. Mi pecado no es la avaricia, yo me he librado de esas cosas. Está muy bien, pero si tu pecado es la ira, o si vives siempre enojado, o si vives siempre maquinando cosas para vengarte de los demás, si vives dañando a la gente o con palabras deshonestas, que en el original se refiere a conversaciones obscenas, se refiere a decir malas palabras. Si hay algo de esto, sigue siendo tan malo como el que fornica. Sigue siendo tan malo como el que en su vida, en su soledad y oscuridad, pasa tiempo viendo cosas malas. O sea, porque no caigas en la fornicación o el adulterio, no significa que la ira es un pecado pequeño. No lo es. Sigue siendo pecado. Por eso Pablo dice, dejad. Déjalo. Suéltalo. Y cuando Pablo usa la palabra dejad en el idioma griego, hace referencia a quitarse una vestimenta. Y ya vimos que en la Biblia siempre se habla de la vestimenta manchada, la vestimenta sucia. Hay que quitarnos esa vestimenta, hay que sacarnos esa vestimenta en el nombre de Jesús. Si es la ira lo que te consume. Claro, la ira en sí no es pecado. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pero cuando la ira es gestionada de forma mala, de forma errada, esa ira te conduce a hacer o a decir cosas que luego te lamentas, pero que te llevaron a pecar. Cuando habla del enojo, habla de esa actitud ya visible y que daña a los demás. Cuando habla de malicia, habla de ese plan que hay en ti para hacer daño a los que te han hecho daño, para que la gente que te hizo daño pague sus consecuencias. Eso se llama resentimiento, eso se llama odio, eso se llama venganza. Y eso también es pecado. Eso también es vivir
con los ojos en la tierra, con la mente en la tierra. Eso también es el viejo hombre. Hay que morir al viejo hombre. Cuando nos mentimos, a veces la primera mentira cuesta, la primera mentira parece que todo el mundo lo supo, que hemos mentido, pero cuando se vuelve una costumbre, ¿cuánto daño hace? Luego Pablo dice en el versículo número 10, revestidos del nuevo. Ah, mira, no solamente es sacarte la prenda sucia, hay que ponerse la prenda nueva. Voy a explicar eso más adelante. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay que dejar la ira? ¿Por qué hay que dejar el orgullo, el enojo y todo lo demás? ¿Por qué? Porque hay alguien que nos creó, dice el versículo 10, y que somos llamados a vivir conforme a la imagen del que nos creó. Vuelvo a repetir, y este tema, hermanos queridos, puede ser repetitivo, pero es el todo del cristiano. Es el objetivo final tuyo y mío. ¿Y a qué me refiero? Ser semejantes a Cristo Jesús en carácter. Ese es el objetivo. Porque Él nos creó y porque nuestro Creador sabe que si nos aferramos a Él y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, lo que hoy es pecado para ti va a dejar de ser pecado un día. Lo que hoy te consume y te hace daño e incluso te da vergüenza o te entristece, un día va a dejar de ser eso porque ya no vas a vivir más con ello. Porque el que te creó para que seas como Él en carácter. Y la parte final del versículo 10 me gusta, me encanta, porque muestra justamente el cómo. Y Él dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, hay un conocimiento pleno. Pero ese conocimiento pleno es un proceso. Ese conocimiento pleno es un día a día. Y ese conocimiento pleno se va a reflejar finalmente cuando Cristo venga. Pero yo no puedo esperar a la segunda venida de Jesús para recién querer cambiar el carácter. No se puede. El cambio es hoy. El cambio que necesitamos es ahora. Por eso Pablo dice, hay que revestirnos del nuevo hombre. Entonces, puede que tus pecados sean externos, puede que tus pecados sean internos, puede que tus pecados no sean a nivel sexual o inmoral, pero quizá tus pecados son sí relacionales, sí son pecados que afectan a otro. Ten mucho cuidado, acércate a Dios en oración, con mucha confianza, y dile a Dios qué es lo que te está destruyendo. Dile a Dios con confianza, con vergüenza, con contrición, dile lo que hoy para ti es esa piedra de tropiezo que no te deja caminar hacia la vida nueva, que no te deja mirar hacia el cielo y poner tu mente, tener una mente celestial. Dile a Jesús, no tengas temor. Peor es que te quedes como estás. Cristo no te va a rechazar. Cristo te acepta, Cristo te ama. Yo te he dicho esto muchas veces, pero te lo vuelvo a decir si eres alguien que está viendo mis videos por primera vez. Cristo te ama como eres. Pero Cristo te ama tanto que es imposible que te deje como estás. Hay necesidad de una transformación. Es un proceso. Pero los procesos tienen un inicio. Mucha gente dice, es que yo no puedo con la vida cristiana porque no sé si voy a cambiar. No sé si podré. O gente que ha intentado en un mes y no ha podido. Hermanos, amigos, este es un proceso de toda la vida. Mira tu pasado, mira 5 años atrás, mira 3 años atrás y mira si has cambiado. Mira si estás siendo transformado. Yo puedo ver en mi vida, hay mucho camino por hacer. Hay muchas cosas porque Dios siga transformando en mí. Pero cuando miro años atrás, puedo ver que Dios sí ha ido transformando mi carácter. Y eso me da la seguridad de que en esos momentos difíciles de crisis o por consecuencia de mis decisiones,
El Señor estuvo conmigo, no me dejó, no me soltó, me amó. ¿Cuánto más ahora que puedo ver que la transformación sí es real? Puedo mirar hacia el futuro y en vez de decir, ay no, ya no creo poder con esto en mi vida, digo, yo sé que Dios me va a conducir hasta allá porque hasta aquí Él empezó a caminar conmigo. ¿Te das cuenta? Experiméntalo. Esto no es teoría. Tienes que empezar a vivirlo. Vamos al día miércoles de la lección. El día miércoles lleva por título El carácter de la nueva vida. Bueno, vamos a ver ese carácter, porque hasta aquí hemos visto lo que es pecado a nivel inmoral, lo que es pecado a nivel sexual, lo que es pecado a nivel relacional, pero vamos a ver ahora cuáles son las características de un verdadero cristiano. Y vamos a ver si tú y yo tenemos esas características. Así que vamos a hacer aquí un checklist, si es que realmente hay esto en nosotros. ¿Ok? Vamos a leer versículo número 12. El texto dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El texto empieza diciendo, vestíos. Yo dije en el día anterior, no es solo quitarse la vieja ropa, hay que ponerse la nueva ropa. Te lo voy a traducir. No basta con dejar de hacer lo malo, hay que hacer lo bueno. Puede sonar redundante, lógico, pero a veces nos olvidamos de esto en la práctica. Ah, es que yo ya no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro. Ya, ¿y qué haces de bueno? ¿Te das cuenta? Cómo el Espíritu Santo está trabajando ya en ti. No es solamente dejar de hacerlo mal. Segundo, vestirse de esa nueva naturaleza y de ese carácter es cultivarlo, es trabajarlo día a día. Y hemos visto varias características, las vamos a nombrar con detalle más adelante. Pero, ¿por qué hay que ser bondadosos? ¿Por qué hay que tener compasión? ¿Por qué hay que ser humildes? ¿Por qué debemos ser mansos? ¿Por qué debemos ser pacientes? ¿Por qué debemos perdonar a los demás? ¿Por qué? Y la respuesta es, uno, porque tú eres escogido de Dios. Esto es hermoso. Dios te escogió. Imagínate esto. Dios ha visto en ti algo que tal vez ni tú mismo lo has visto. El valor ante los ojos de Dios no es el valor que tú tienes de ti misma. Él te ha escogido. Esto es lo lindo. Tú puedes decir, es que no hay nada bueno en mí. Puede que sientas que no hay nada bueno en ti. Pero si Cristo te escogió es porque muchas cosas buenas puedes hacer si vives bajo la dirección de Él. Pero por cuanto eres escogido, escogida, tienes que ser humilde, tienes que perdonar, etc. ¿Por qué más? Porque eres santo. Es decir, Dios te apartó, Dios te separó. No puedes vivir como el mundo vive, no debes hablar como el mundo habla, no debes escuchar lo que el mundo escucha, no debes vestirte como el mundo se viste. ¿Por qué? Porque tú eres santo, porque tú eres diferente. Porque si quieres que el mundo te conozca, no puedes ser como el mundo. Por eso, por cuanto eres santo, por cuanto eres escogido, y en tercer lugar, por cuanto eres amado por Dios, Dios te ama. Créelo. Puede que tú hayas perdido el amor por ti misma, por ti mismo. Puedes creer que la vida no tiene sentido o que no mereces vivir. Pero alguien murió ya por ti, no para que tú mueras físicamente. Alguien murió por ti. Ese es Cristo Jesús para que tú vivas ahora. Por cuanto eres amado, por cuanto eres escogida, por cuanto eres santo, entonces
tienes que ser compasivo. Y la compasión no es una palmada en el hombro para el que está triste. Eso no es compasión. Yo puedo dar una palmada en el hombro, pero eso no es compasión. Compasión es ponerte en el lugar de la otra persona, sentir el dolor, sufrir con esa persona, llorar con esa persona y ver la manera de cómo ayudas a esa persona. Esa es la compasión bíblica. Hay mucha gente que quiere mostrarse indiferente. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo que mostrarme siempre fuerte. Lo sentimental no va conmigo. Jesús lloró, hermano. ¿Tú acaso no puedes llorar con el que sufre? No, es que pastor, yo no puedo mostrarme así. Puedes pensar lo que quieras. Pero Jesús mostró sus sentimientos. Jesús mostró su compasión. Ayudó, alivió a la gente. Y si tú eres santo, elegido y amado, sé compasivo así como Dios es compasivo contigo. ¿Qué más? Bondadoso, gentil, amable. Hermanos, es triste ver cristianos que de amable no tienen nada. Que tú los ves y te da miedo porque tienen reacciones diabólicas, carnales. El texto dice humildad. Y la humildad tiene que ver con, a nivel relacional hablándolo claramente, con no creer que eres mejor que otros, sino con ser siervo de los demás, como Jesús. Yo sé que no es un asunto fácil, pero es necesario entender que la humildad en la Biblia es ponerse debajo de. Ese es un desafío. Mansedumbre. Y hermanos, miren, acá hay dos palabras, mansedumbre y paciencia. Son similares, pero la mansedumbre tiene relación más con personas, mientras que paciencia tiene relación más con situaciones. Mansedumbre para poder soportar a la gente que es difícil. Porque hay gente difícil. En tu trabajo hay gente difícil. En tu vecindario hay gente difícil. Tu esposo puede ser una persona difícil. Y en vez de actuar agresivamente, con palabras, con hechos, con actos, que sería lo que no deberíamos hacer definitivamente, pero en vez de actuar agresivamente, Dios te puede hacer manso. Puede ayudarte a calmar esas ganas de hacer venganza. Mansedumbre. ¿Será que necesitamos mansedumbre? Tal vez hay cosas agresivas en ti que ha dañado a otros y que luego te preguntas por qué, pero es el diablo trabajando en ti. Es la carne aún donde el espíritu debería estar. Es la mente terrenal cuando tu mente debería ser celestial. ¿Qué más dice el texto bíblico? Paciencia. Y la paciencia tiene que ver con soportar las aflicciones, con soportar esos meses, años duros de enfermedad, de soledad, de ver un hijo lejos de la iglesia, de ver a un esposo, una esposa que no te ama. Paciencia, de poder seguir adelante aún cuando las luchas internas son difíciles y se hace cuesta arriba. Un cristiano verdadero es paciente, es manso, soporta a los demás y perdona a los demás. Ese es un tema muy amplio, pero yo quiero resumir el tema del perdón diciendo lo siguiente: el perdón no es una emoción, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Tú no perdonas porque tengas ganas de perdonar. Tú debes perdonar porque necesitas liberarte del peso de la ira. Ira, enojo, resentimiento, que lo cargas tú, no la otra persona. La persona que te dañó muchas veces hasta es feliz y vuelve a hacer su vida mientras que tú estás sufriendo. El perdón no es para la persona, el perdón es para ti, para sanar, para liberarte, para empezar. Mucha gente dice, yo voy a perdonar si me vienen a pedir perdón. ¿Y si nunca viene a pedir perdón?
sea, vas a vivir toda la vida con enojo, con resentimiento. Otra gente dice, ay, que pastor, yo no quiero volver con esa persona. Sí, pero yo no hablo de reconciliación, yo hablo de perdón. La reconciliación se va a dar si es que la confianza vuelve a nacer. Ese es otro asunto. Pero el perdón es necesario porque Cristo ya nos perdonó a nosotros. Así como somos, con nuestra condición. Él ya nos perdonó y Él espera que también perdonemos a los demás. ¿Me dejo entender? Entonces, el perdón no es porque la persona merezca tu perdón. Me refiero a la persona que te hizo daño, que te trató mal, que falló a tu lealtad. El perdón no es para que alguien merezca tu perdón o porque merezca tu perdón. El perdón es porque tú mereces ser feliz. Y la única manera de ser feliz y tener paz es poniendo en práctica estas características de cristiano. Pero por sobre todas estas características que hemos mencionado, la más importante, diría yo, la que a partir de ella emanan las demás, es la que está en el versículo 14. ¿Cuál es? Sobre todo, vestido de amor. El amor. El amor no es teoría, el amor es práctica. Jesús dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Si se amaren. Qué lindo, hermanos. Si nos amáramos. El amor es la característica más importante de todas. Porque el que no ama es porque no ha conocido a Dios. El que ama a su prójimo, el que aprende a ser paciente, a controlar su lengua, a controlar sus impulsos, a luchar y permanecer, es aquel que ha encontrado el amor en Dios. ¿Y cómo encuentras el amor de Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conoces? Estudiando la Biblia. Es práctica. Ya lo estás haciendo ahora. Y si sientes que el Espíritu Santo ahora está trabajando en ti, eso es lo que Él quiere hacer, no en esta hora de video. Él quiere hacer esto todos los días de tu vida. Vamos al día jueves de la lección. El día jueves lleva por título Viviendo la vida nueva. Voy a leer el versículo número 16 y 17. La Biblia dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta para que estas características que hemos hablado anteriormente y para que aquello que tiene que morir, que también ya hemos hablado, hay que hacer algunas cosas para que eso suceda. Tanto para permanecer en las cosas buenas como para hacer morir las cosas malas. Y lo primero que hay que hacer y entender es que todo empieza en la palabra de Cristo. Y cuando habla de la palabra de Cristo, no estoy hablando de la palabra de Dios. Tu vida empieza aquí. Tu vida, tu día, cuando despiertas, despierta aquí. Cuando tienes que tomar decisiones, toma decisiones pensando en esto. La vida del cristiano está acá. Decisiones que tienes que tomar aquí. No en tu experiencia, no en tus conocimientos humanos, aquí. Todo empieza en la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Saber de que la palabra es completa. Aquí está el camino, aquí está la guía, acá está Cristo para ti. Y tenemos que alimentarnos en abundancia. ¿Sabes lo que es comer en abundancia, verdad? Comer hasta saciarte. E incluso a veces hemos pecado comiendo más de lo que nuestro cuerpo podía recibir. Bueno, eso tradúcelo, pero espiritualmente. Aliméntate hasta decir basta. Que ese día nunca va a llegar, siempre hay algo que aprender. Pero me refiero al hecho de decir, cada día estoy pasando más tiempo con Dios, cada día leo más la Biblia, cada día entiendo más la Biblia. Qué lindo. Eso tenemos que empezar a vivir.
La palabra tiene que habitar en abundancia. Y para que sea abundante, lo primero es que tiene que ser diario. Yo no puedo alimentarme solo el sábado cuando abro mi lección y la Biblia en el repaso de la iglesia, de la escuela sabática. O cuando el predicador habla en el sermón. Eso no. Eso no es alimento abundante. El alimento abundante tú te lo preparas. Bueno, tú lo consumes, ya está preparado aquí. Tú comes este alimento espiritual. Segundo, enseña y exhorta con sabiduría. Claro, pero tú dirás, pastor, es que ¿qué puedo enseñar? ¿Cómo puedo exhortar a alguien, pero hacerlo sinceramente y con mucha sabiduría? Bueno, para que puedas exhortar y enseñar, tiene que haber abundancia de la palabra en tu corazón. Sin la abundancia, ¿cómo exhortamos? Sin la abundancia de la palabra, ¿cómo podemos enseñar si no estoy lleno de la palabra? Y en tercer lugar, canta. Hermanos, la alabanza es importante. Tenemos himnos, tenemos cantos, tenemos coritos, como muchos dicen. Muchos de ellos escritos por miembros de iglesia adventista, por pastores adventistas. Otros escritos en otras denominaciones que los cantamos en el himnario, que los cantamos en un coro. Yo quiero que no discutamos si esto sí, si esto no. Ese es otro tema. Piensa en que la alabanza que cantes debe elevarte a Cristo. Debe elevarte a Dios. Debe hacer que tu corazón se rinda. Mira lo que pasaba con Saúl, que vivía atormentado por Satanás, por el diablo. ¿Qué pasaba con ese Saúl cuando David venía con su arpa y empezaba a tocar melodía? Lo calmaba, lo tranquilizaba, le daba paz, porque la música tiene ese poder, porque Dios es un Dios de música, Dios es un Dios de alabanza. Por eso va a haber un canto de los 144.000. Por eso el pueblo de Israel cantó cuando cruzó el Mar Rojo. Por eso Débora cantó cuando encontró victoria. Por eso Pablo y Silas cantaban en la cárcel a medianoche. ¿Por qué? Porque la alabanza llena el alma vacía. Trae paz. La alabanza también es importante en la vida práctica. Y termino con el versículo 17, donde la Biblia dice, y todo lo que hacéis, todo, ese todo es todo, entiéndase bien. No es solamente en las cosas espirituales, no es solamente en la iglesia, es el todo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Lo siguiente. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús es que cuando tú hablas, que cuando tú actúas, lo haces representando a Cristo aquí en la tierra. Te lo he dicho esto muchas veces en este trimestre y lo voy a volver a repetir. Tú eres los brazos de Cristo en esta tierra. Tú eres los pies de Cristo en esta tierra. Tú eres los labios de Cristo en esta tierra. Cuando Pablo dice, hazlo todo en el nombre de Jesús, es la humildad, la mansedumbre, el perdón, el amor, la paciencia, la compasión que tú practiques es predicar el nombre de Cristo. Hermanos, el mejor sermón no se da en un púlpito. El mejor sermón es el que predicas con tu vida. ¿Qué sermón estás predicando? ¿Qué sermón la gente está viendo en ti? ¿Un sermón lleno de venganza, de odio? ¿Un sermón de malicia? ¿Un sermón donde tus pecados son visibles y no hay ganas, sentido de querer cambiar? ¿O la gente ve en tus decisiones amor, bondad, paciencia? Vivir con Cristo es mirar las cosas celestiales.
Vivir con Cristo es bautizarse. Vivir con Cristo es morir al yo. Vivir con Cristo es morir al yo para bautizarte para empezar a ver las cosas del cielo, y en el proceso vivir con Cristo es dejar que Cristo sea tu nueva vida. Es dejar que Cristo coloque su carácter en ti por medio de la obra del Espíritu Santo. Y esa obra sucederá a medida que tú busques a Cristo. Si pasas poco tiempo con Dios, poco va a crecer tu carácter. Si pasas poco tiempo con Dios, más lento será tu crecimiento. Si pasas más tiempo con Dios, el Espíritu Santo va a trabajar mucho más en ti. La pregunta es, ¿quieres vivir con Cristo? ¿Ahora? ¿Te gustaría vivir en esta tierra pero con los ojos en el cielo? Primero, bautízate. Bautízate. Pues decir, pastor, es que tengo que aprender más de la Biblia. Ya estás aprendiendo aquí. Puedes estar aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses, sí, medio año, 1 año. Ya estás aprendiendo la Biblia. Vas a continuar aprendiendo de la Biblia. Bautízate. Segundo, si ya te bautizaste, entonces, ahora que la palabra de Cristo abunde en tu corazón. Para que enseñes, para que exhortes, para que lo vivas. Alaba a Dios en todo momento, en toda situación. Mata a ese viejo hombre, hazlo morir, aquello que aún te cuesta, y empieza a cultivar aquello todo que es bueno. En el proceso, Cristo está contigo. Nunca lo olvides. Él no te va a dejar. Satanás quiere que rompas el pacto que has hecho con Dios. Quiere desanimarte, quiere que cuestiones a Dios. Nada debe ser suficiente. Quien se entrega a Cristo no conoce fracaso. Tú no has fracasado. Satanás ha querido que fracases, pero no lo ha logrado. Ánimo, levántate en el nombre de Jesús. Y si estás firme, sigue adelante. Vivir con Cristo empieza hoy. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que el estudio de esta semana te haya gustado, que hayas aprendido. Y si quieres compartir esto con otras personas, envíe el enlace a tus amigos, familiares, iglesia, alguien que no ha visto todavía estos videos. Suscríbete al canal para que recibas mayor material. Y también deja un me gusta al video, deja un comentario. De esa manera, YouTube nos va a permitir llegar a mucha más gente que hasta aquí no hemos llegado. Hazlo antes que te vayas. Y sé de bendición a través de este video también. Te mando un fuerte abrazo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.